Ahora sí, gracias por avisar. Está grabando. ¿Verdad? Entonces, repasando un poco lo de lo último que nos quedamos el jueves. Algún, a ver, ¿quién llegó? Catalina Armijo. Bien. Hablemos ahora entonces de las adenomas de las células corticotrofos. Las células corticotrofos, ¿no?, son aquellas que secretan ACTH. ¿Ya? No. Por lo tanto, la ACTH es la hormona famosa adrenocorticotropina, que es la que se encarga de regular los niveles principalmente de cortisol y en alguna medida aldosterona. ¿Ya? Bien. Características de estos adenomas son que por lo general son muy pequeños, por eso se conoce como microadenomas, ¿ya? Pero a pesar de ser microadenomas, tienen una alta probabilidad de convertirse en células malignas. ¿Ya? Normalmente pueden ser no funcionales, es decir, no alterar la fisiología del paciente. Y si son funcionales, evidentemente va a haber una sobreproducción de esta hormona, la ACTH, lo cual está relacionado o produce la enfermedad de Cushing. ¿Mm? Luego cuando veamos un poco, porque Cushing está relacionado también a niveles elevados, evidentemente aumenta ACTH, aumenta cortisol. Y eso es lo que produce la enfermedad o síndrome de Cushing. ¿Ya? Ya cuando veamos ¿cómo se dice?, el capítulo de glándula suprarrenal, ahí nos vamos a explayar mejor sobre las características clínicas y fisiopatológicas de la enfermedad o síndrome de Cushing. ¿Ok? Ya. Una característica que parece que es clásica en estos microadenomas, ¿ya?, es que normalmente, bueno, el blanco de la CTH es la glándula suprarrenal, ¿no?, o las glándulas adrenales, también conocidas, ¿ya? Por lo tanto, si uno extirpa las glándulas suprarrenales, ¿no?, las dos glándulas suprarrenales, acuérdense que las glándulas suprarrenales están encima del riñón. ¿Mm? Si uno extirpa esas dos para que ese aumento de ACTH no tenga, ¿cómo se dice?, no tenga un blanco donde actuar, ¿ya? Lo que pasa es que eso convierte al adenoma en un adenoma cancerígeno. O sea, se vuelve un adenoma agresivo. ¿Ok? Me parece que esa CTH, que no tiene un blanco donde actuar, actúa directamente sobre la hipófisis. ¿Mm? Y la CTH también es una hormona de crecimiento. También en algunas ocasiones se puede estimular la proliferación celular. ¿Mm? Ese proceso paradójico se conoce como síndrome de Nelson, ¿no? El síndrome de Nelson, ¿no? Eso es una intervención clínica. Es capaz de que una intervención clínica para tratar de aliviar la fisiopatología asociada a los niveles aumentados de cortisol, ¿no?, va a generar un adenoma muy agresivo. Bien. Acuérdense, y normalmente este síndrome de Nelson es porque esa CTH actúa directamente, como ya no puede actuar sobre las glándulas suprarrenales, va a actuar directamente sobre la adenopófisis. ¿Ya? Bien. En algunas ocasiones los microadenomas se van a convertir en macroadenomas. ¿Ok? Eso es cuando también está relacionado al síndrome de Nelson, ¿no? Acuérdense, la CTH es un regulador de la proliferación celular. También puede actuar como un regulador de la proliferación celular. ¿Mm? Profe, Dime. ¿qué era el síndrome de Cushing? ¿O no era? Bueno, el síndrome de Cushing es una fisiopatología que envuelve diferentes componentes, ¿ya? Es síndrome o enfermedad de Cushing, se conoce, ¿ya? Ahora, cuando está asociado a niveles, cuando el síndrome de Cushing, o sea, está asociado a niveles altos de ACTH, se conoce como enfermedad de Cushing.
Ahora, cuando el síndrome de Cushing está asociado a niveles, directamente a niveles altos de cortisol, se conoce como síndrome de Cushing. Pero enfermedad o síndrome de Cushing envuelve cortisol elevado, ¿ya? Niveles altos de cortisol. Y ustedes saben que el cortisol, el cortisol es una hormona que modula el sistema inmune. Por lo tanto, estos pacientes tienen un sistema inmune deprimido, ¿no? Estimula la permeabilidad vascular. Por lo tanto, estos pacientes tienen rashes, o lo que se llama una permeabilidad vascular más elevada, son más, tienen como, ¿cómo se dice? Como escaras en la piel, rojas, etcétera. Ya tienen presión, Profe, tienen presión arterial elevada, tienen frecuencia cardíaca elevada, etcétera, ¿no? Dime, profe, hay un compañero que quiere entrar a la ¿sí? clase. No veo nada acá. Ah, ya, ahora ¿No? sí. Sí, sí, ahora sí. Hay Ya, dos. profe. Diego Molina y Lindsay. Sí, Sí, ya, ok. ¿Y el Ya, síndrome gracias, de Nelson? gracias por avisar. Acá hay otro también. ¿O no? A ver. No, no hay más. Ya. Gracias por avisar. ¿Ya? Bien. Lo importante del Cushing es que es una fisiopatología cuyo responsable es el cortisol elevado. ¿Ok? ¿No? ¿Me entienden? ¿Y el síndrome de Nelson? El síndrome de Nelson es lo que yo les estoy hablando. Es cuando existe una extirpación de las glándulas suprarrenales. ¿Ya? Se extirpan las glándulas suprarrenales, ¿m? Para que la ACTH no pueda actuar, porque el órgano blanco de la ACTH es la glándula suprarrenal. ¿Ok? Para que no haya calle. Se extirpa las glándulas suprarrenales, pero esa CTH, en vez de actuar en la glándula suprarrenal, va a actuar directamente sobre la adenopófisis, sobre la hipófisis. Por lo tanto, produciendo un tumor o un adenoma agresivo, más agresivo, cancerígeno y convirtiéndose en un macroadenoma. ¿Ok? ¿Ahora sí se entendió? ¿Mm? ¿Alguien me responde? ¿Aló? Sí, profe. Ah, ya, respóndanme algo. Si no, pienso que estoy hablando solo, como un loco. ¿Ya? Bueno, ya. Existen otros adenomas. ¿Ya? Evidentemente, acuérdense, hay diferentes tipos celulares. ¿Ya? En la adenopófisis existen otros adenomas, como por ejemplo aquellas que producen LH y FSH. Estas son las hormonas asociadas a la producción de las hormonas sexuales, ¿no? Por eso se llama gonadotropos. ¿Mm? Los blancos de LH y FSH, evidentemente, son las glándulas sexuales. ¿Ya? No, estos adenomas corresponden a un 10 a un 15% y normalmente no tienen función porque son silenciosas. ¿Ya? Es decir, que no tienen una función o sea, una función fisiopatológica. ¿Ya? Bien. Un 1% de los adenomas también son aquellas que producen TSH, la hormona estimulante de tirotropina, ¿no? El blanco de la TSH es la tiroides, ¿no? ¿Se acuerdan? El blanco de la TSH es la tiroides. ¿Ya? Bien. Bajo ciertas condiciones, ¿no? Este TSH elevado va a producir hipertiroidismo, o normalmente. ¿Ya? Como es un 1%, es prácticamente una frecuencia muy, muy bajita. Sin embargo, cuando aparece, causa hipertiroidismo. ¿Ya? Ahora, después de esto tenemos tiroides, así que creo que vamos a alcanzar a ver tiroides. Ahí vamos a hablar de las dos fisiopatologías, ¿no? De la tiroides, principalmente. El hipertiroidismo y el hipotiroidismo. ¿No? Bien. Luego tenemos, finalmente, aquellos adenomas que se convierten en cáncer o simplemente la aparición directamente de un carcinoma. ¿Ya? Estos son carcinomas de la pituitaria. ¿Ya? Son extremadamente raros. Normalmente la hipófisis no
se convierte en células malignas, normalmente. Sí pueden aparecer adenomas, pero para que se vuelvan malignas es muy, muy raro. ¿Ok? Y si aparecen, normalmente está asociado a metástasis, es decir, a que es un tumor secundario. Está asociado a un tumor secundario, ¿no? Es decir, por ejemplo, si el paciente tuvo cáncer de pulmón, hizo metástasis en la pituitaria y por lo tanto se forma un carcinoma pituitario. Si tiene cáncer de próstata, ese cáncer de próstata hizo metástasis a la pituitaria. Entonces ahí estamos hablando de un carcinoma pituitario. ¿Ok? Ya. ¿Entendimos? Ustedes pregunten, ¿eh? Ustedes me pueden, ¿cómo se dice? Me pueden interrumpir en cualquier momento. Lo importante es que queden claros y que no pregunten a la hora de la prueba. ¿Ya? Tienen que preguntar antes de la prueba, porque a la hora de la prueba no se admiten preguntas, por si acaso. ¿Ya? Así que este es el momento de preguntar. ¿Ya? Profe, o sea, ¿quién me preguntó? Dime, ¿quién está hablando? ¿Quién está hablando? Ya. Angelita. Hay dos ahí que están hablando. Ya. Ya, Siga. una pregunta. ¿Ya? Que ese tumor secundario significa que se manifestó después de un cáncer. Exacto. Eso no. Exacto. Si, por ejemplo, el paciente tiene cáncer de pulmón y ese cáncer de pulmón hace metástasis y hace metástasis en la pituitaria, ahí, por eso se llama diagnosticado solo por metástasis. ¿Ya? O es un tumor secundario también. Secundario a la metástasis de tal tumor. ¿Ya? ¿Y eso es grave? ¿Mm? ¿Eso es grave? Sí, claro. Ya cuando un tumor tiene metástasis, normalmente el paciente ya debe estar haciendo su testamento. Profe, yo iba a decir que estoy un poquito perdida. ¿Qué está enumerando? Las 7, No, pero ¿qué clasificación entran? carcinoma pituitario. Pero estas como Un carcinoma pituitario hormonas puede ser en cualquier región, en cualquier tipo celular. ¿Ya? Pero es una patología también asociada al adenoma, porque los adenomas es la parte primigenia de un carcinoma finalmente. ¿Mm? ¿Cómo ¿Ya? fue? Los adenomas son el primer estadio para la aparición de un cáncer. ¿Mm? ¿Ya? Ok. Acuérdense, ustedes van a tener una clase de cáncer. ¿No? Ahí van a preguntar todo lo que sea sobre cáncer, ¿ya? Profe, ¿Mm? pero estamos viendo como la parte sistema endocrino con sus fallas hormonales. Exacto, las fallas hormonales, claro. Totalmente. Es harto seguido. Por ejemplo, mira la 6. Un adenoma Sí. que produce TSH, ¿no? Un adenoma que produce TSH. O sea, hay una sobreproducción de TSH. TSH estimula la producción de las hormonas tiroideas, T3 y T4. Por lo tanto, si hay una sobreproducción de hormonas tiroideas, ¿qué estamos hablando? De un hipertiroidismo, ¿sí o no? ¿Cómo era la forma para diferenciar cuando era hiper, cuando era hipo? Hiper cuando era mucha producción, mucha secreción y hipo cuando era menos secreción. Exacto. Eso te lo Ah, deben ya. haber contado en endocrino. Yo les dije que repasen endocrino. ¿No? Sí, sí, Eh, sí, profe. ya. No se me enoje. No me enojo. No me enojo. Menos mal que no estamos en vivo y en directo. Ahí sí. Ya, ok. Ok, muchachos. Hablemos, ya, entonces todo lo que está asociado a adenoma normalmente está asociado a ¿no? A hiperpituarismo, o sea, sobreproducción de hormonas hipoficiales, ¿ya? Ahora vamos a hablar un Pero poco. profe, sale hipo. Ah, espérate, pues. Estoy haciéndoles un repaso. Por eso le digo, Ah, ya. ahora vamos a hablar de hipopituarismo. ¿Ok? Hipo significa, ¿qué significa hipo? Baja producción, ¿no?
Les repito, lo que hemos estado hablando hasta ahora con respecto a la hipófisis ha sido todo lo relacionado a a sobreproducción, ¿no? De hormonas hipofisiarias. ¿No? Ahora, en esta diapo vamos a hablar sobre lo opuesto, o sea, la hipofunción. ¿Ok? El hipopituarismo. ¿Se acuerdan de la primera diapo, una de las diapos en la clase, en la primera clase, que les hablé de hiperfunción e hipofunción? ¿No? Bien. Ahora vamos a hablar de todos los mecanismos, de todos aquellos procesos que pueden producir un hipopituarismo, ¿ya? O una disminución en la actividad de la glándula pituitaria, ¿ya? Normalmente el hipopituarismo está asociado a la pérdida de más del 75% de la pituitaria, de la actividad de la pituitaria anterior, ¿ya? Si se pierde el 75% de la funcionalidad de la pituitaria, genera hipopituarismo, ¿ya? Y evidente te va a estar asociado a diferentes síntomas, ¿ya? A un hipopituarismo, ¿qué hormonas se estarían disminuyendo? ¿Y qué factores endocrinos se verían alterados? La hormona de crecimiento, por ejemplo, disminuiría. Disminuiría, ¿qué más? Las hormonas tiroideas, disminuiría la ACTH, el cortisol, etc. Inclusive disminuirían las hormonas sexuales, ¿no? Etc. Bien. El hipopituarismo puede ser congénito o adquirido, o sea, la persona puede nacer con una disfunción en la glándula tiroides o puede ser adquirido. Adquirido puede ser a través de, normalmente si es adquirido, puede ser a través de una cirugía, ¿no? Puede haber una cirugía. Algún medicamento que está tomando y que destruyó a la glándula tiroides, etc. Y si es congénito, puede ser por una deficiencia en el sistema inmune que atacó directamente a la glándula tiroides, etc. ¿Ya? Bien. ¿Se acuerdan cuál era el tipo celular que estaba en mayor proporción en la glándula tiroides? O sea, la glándula hipófisis. ¿Se acuerdan qué tipo celular? No. ¿Cómo? ¿Se acuerdan? ¿Alguno para que se acuerde ahí? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Cuál es el tipo celular que está presente en mayor proporción en la glándula hipófisis? Los somatotrofos. ¿Y qué producen los somatotrofos? ¿Se acuerdan qué producen los somatotrofos? La hormona de crecimiento. ¿Ok? La hormona de crecimiento. Por lo tanto, normalmente el hipopituarismo está asociado a una caída en la hormona de crecimiento. ¿Ya? Y la hormona de... Entonces, estos pacientes nacen con enanismo. Enanismo. ¿Ya? Dwarfism significa enanismo. ¿Ya? Y evidentemente, la característica principal de la mayoría de pacientes que tienen hipopituarismo congénito es el enanismo. ¿Ok? ¿Ya? ¿Me entendieron? Sí. Ya. Ok. ¿No? Así como aquellos que nacen con el hiperpituarismo congénito, ¿eh? Está asociado a gigantismo, aquí en este caso al revés sería el enanismo. ¿Ya? Y también, dependiendo del tipo del tipo celular que también se ve alterado, debe haber deficiencias de hormonas, ¿no? Si, por ejemplo, se destruyó las células que producen ACTH, entonces vamos a tener problemas en cortisol y aldosterona. Si se perdió las células que producen prolactina, vamos a tener problemas en la producción de prolactina, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Ya? Profe, ¿Ah? ¿qué significaba que fuera congénito? Que naces con ella.
¿Ya? Ya. ¿Ok? Que naces con eso. ¿Ya? Hereditario. ¿Mm? Que ocurrió durante tu desarrollo fetal. ¿Ok? Sí. ¿Ya? Durante el desarrollo fetal naces. Bien. Otra característica importante de estas pacientes con hipopituarismo es la pérdida de las células MSH, hormonas estimulantes de melanocitos. ¿Ya? Las hormonas estimulantes de melanocitos, evidentemente, los melanocitos son las células que producen melanina. ¿Ah? Y las células que producen melanina son las que se encargan de la pigmentación, de la piel, de todo, ¿no? La melanina es una proteína que se encarga de la pigmentación. Por lo tanto, estos pacientes tienen una pigmentación decrecida. ¿Ok? La gente que tiene manchas, profe. No que tiene manchas, sino que es casi parecido al albinismo. ¿Ya? Ya. ¿Ya? Casi parecido al albinismo. Bien. Ya. Entre las causas adquiridas, o sea, las causas no congénitas, ¿ah? Por ejemplo, puede haber, y esto, miren, a esto no se confundan, ¿ya? Un adenoma, pero que no sea funcional. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije, los adenomas normalmente son los que se encargan de la hipersecreción, pero en algunos casos los adenomas pueden simplemente no secretar, simplemente se vuelven no funcionales. ¿Ya? Entonces, un tumor no funcional. ¿Ok? ¿Cómo fue? Un tumor no funcional. Es un tumor en la hipófisis, pero que simplemente no funciona, no secreta nada. ¿Ya? ¿Ok? Por lo tanto, al no secretar nada, se pierde la producción de hormonas. ¿Mm? Necrosis isquémica. ¿Ya? Cuando hay una necrosis en algún lugar, ¿no? Por ejemplo, acá está el síndrome de Sheehan, que es una hemorragia postparto. ¿Ya? Una hemorragia postparto que lo que genera es una necrosis a nivel de la pituitaria. ¿Ya? Iatrogénicas, esto es por intervención médica, está asociado, por ejemplo, a radiación o cirugía. Evidentemente, si una persona que tiene un tumor en la pituitaria, ¿qué va a pasar? Hay que extirpar el tumor, ¿no? O hay que tratarlo ese tumor. Normalmente el paciente que era antes hiper, ahora se vuelve hipo, porque el adenoma hay que extirparlo, ¿no? Exacto. Inflamación en la hipófisis. ¿Ok? Puede ser algunas veces inflamación linfocítica en la hipófisis, algunas veces puede ser autoinmune. Algunas veces. Profe, ¿Mm? me quedé atrás. ¿Por qué ¿cómo era? La hemorragia postparto se produce una necrosis. Sí, claro, evidentemente, porque ¿qué pasa cuando no hay no hay flujo sanguíneo en un órgano? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Necrosis? Lógico, pues el órgano se muere, ¿no? Se muere. Claro, el órgano se muere, por lo tanto eso genera que en este caso la pituitaria se muere, ¿ya? Y por lo tanto no hay función de la pituitaria, por lo tanto hay hipopituarismo, ¿no? ¿Eso ¿Estamos? puede traer, profesor? Sí, ¿Eso puede traer más complicaciones más adelante en la mamá? lógico, si la mamá no tiene hipófisis, no va a producir sus hormonas hipofisiarias, y una de las principales va a ser que no va a ser capaz de producir prolactina, no va a haber lactancia. ¿Mm? ¿Ya? Ya. ¿Y eso te dice anemia ahí, profe? ¿A qué se refiere? Es que también evidentemente la pérdida de sangre produce anemia. ¿Ah? Ah, ¿Sí o no? claro. Mm. Ya.
Es una característica. La hemorragia postparto produce anemia, ¿cómo se dice? Y necrosis en la pituitaria. ¿Seguimos? ¿Alguna pregunta más? Sigan preguntando, sigan preguntando. A mí me gusta que me pregunten, así, así lo vemos interactivo. ¿Mm? ¿Se puede recuperar de esa anemia al pasar la mujer embarazada, no? Sí, claro. La anemia de las células Z, cicles son, acuérdense que cicles son las células que son los glóbulos rojos en ganchito, ¿no? Que no tienen núcleo ni nada. ¿No? Sí, evidentemente. Y uno se puede recuperar del hipopitorismo si es que es adquirido. ¿Ya? ¿Cómo creen que uno podría recuperarse del hipopitorismo? Bueno, se ha adquirido también algunas veces si es congénito. Inyectándole las hormonas, ¿sí o no? Claro. Claro, ¿no? Bueno. Ya. Bien, entonces seguíamos con... ¿Alguna otra pregunta más? Siga nomás, profe. Ya, entonces seguimos. Bueno, entonces seguíamos hablando por radiación. También podría ser posible a través el hipopitorismo por radiación o cirugía, principalmente si es la presencia de un tumor en la adenohipófisis, se hace una radiación o una cirugía, ¿no? Entonces el paciente de tener un cuadro clínico de hiper, ahora tiene un cuadro clínico de hipo, ¿no? Y se reemplaza con las hormonas más importantes. Inflamación de la hipófisis también, asociada al sistema inmune, o si no, algunas enfermedades inflamatorias. ¿Ya? Por ejemplo, la sarcoidosis es una enfermedad inflamatoria que no solamente produce inflamación, ¿no? en el hipófisis, sino también es una inflamación generalizada. Puede producir inflamación en el ojo, en los pulmones, en el hígado, etc. ¿Ya? Todo esto, evidentemente, alteraciones en el sistema inmune. ¿Ya? O si no, tuberculosis también. La tuberculosis también, acuérdense que existen tuberculosis que pueden actuar, que no solamente actúan a nivel de los pulmones, sino pueden actuar a nivel del cerebro o a nivel del hipófisis, etc. ¿No? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Porque ahora vamos a pasar a la neurohipófisis. O sea, la pituitaria posterior, ¿no? Ya. Pasemos entonces a la pituitaria posterior. ¿Ah? ¿Se acuerdan cuáles eran las dos hormonas que producían la pituitaria posterior? Ustedes me la dijeron muy bien la vez pasada. La ADH y la... Citocina. Eso, la oxitocina. Ya. Bien. Hablemos de la ADH primero. La ADH es la famosa hormona antidiurética o también causada como vasopresina, ¿no? O sea, también llamada vasopresina. ¿No? Al ser una hormona antidiurética, evidentemente su tejido blanco, ¿cuál sería? Riñón. Eso, los túbulos colectores, ¿no? Ok. Vale. Y son los que se encargan, la ADH es la hormona que se encarga de concentrar la orina, ¿no? Principalmente la ADH lo que hace es estimular la reabsorción de agua, ¿no? En los túbulos colectores del riñón, ¿sí o no? La ADH estimula la producción o la expresión de, ¿se acuerdan cómo entra el agua a la célula? ¿Osmosis? No tanto. Por unos Entra por canales. osmosis, evidentemente, pero normalmente ¿Acuaporinas? eso es una difusión facilitada, ¿ya? Ok, por acuaporinas, ¿ya? Ok. Entonces lo que hace la ADH es regular la expresión de acuaporinas, ¿ok? Ya. Bien. ¿Qué pasa cuando hay deficiencia de ADH? ¿Ya? Cuando hay deficiencia de ADH.
sea, no se produce ADH, se produce en pequeñas cantidades. ¿Verdad? Causa una enfermedad que se conoce como diabetes insípida. ¿Verdad? Mm. Diabetes insípida. ¿Ustedes conocen un tipo de diabetes? ¿Cuál era el tipo de diabetes que ustedes conocen? La tipo 2, tipo 1. No. La que está asociada a la regulación de glucosa, ¿esa cómo se llama? Diabetes mellitus, exacto. ¿Y por qué creen que qué significa mellitus? Insípida, evidentemente ya lo saben. Insípida porque como la orina está muy diluida, o sea, la orina está insípida. ¿No? ¿Se acuerdan de Hipócrates que probaba la orina? ¿Ah? Entonces, por lo tanto, mellitus significa miel. Miel. Por lo tanto, la orina de estos pacientes, de los pacientes con diabetes mellitus es, como tiene gran Dulce. cantidad de azúcares, dulce. A diferencia de estos pacientes que tienen, ¿no? La orina insípida, sin sabor. ¿Por qué? Porque el mayor componente de la orina en este caso es el agua, ¿no? Mm. Entonces, característica. Ahora, la diabetes es una condición que está asociado principalmente a poliuria. ¿Qué es la poliuria? ¿Mucha urea en la orina? No. Ah. Poliuria sería orinar en exceso. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Poliuria, orinar en exceso. ¿Ok? Ya por eso es diabetes. El paciente orina en exceso. ¿Ya? Normalmente ustedes cuántas veces van al baño, dependiendo del agua que toman, ¿no? Sí que sí. Sí, que sí, pero normalmente, ahora, si están chupando, por ejemplo, si están tomando chela, están en la cantina tomando chela y ya, cerveza, helada, rico, ahí tomando chela, pues van al baño a cada rato. ¿Por qué? Porque el alcohol inhibe la actividad de ADH. ¿Ok? ¿No? El alcohol es diurético. ¿Sabían eso, no? Sí. Ya, ahora se explican por qué van al baño constantemente después de tomar, ¿no? Ya, bueno, estos pacientes es como si estuvieran tomando cerveza siempre. Van al baño a cada rato. ¿Ya? Profe, ¿Ah? diurético también sería el té, el mate, Sí, pues claro. Bueno, cualquier tipo de alcohol, ¿verdad? sí, cualquier tipo de, ¿cómo se dice? Alcaloide. El té, el mate son diuréticos. ¿Ya? Y se utiliza mucho para bajar la presión arterial y todo lo demás. Yo, por ejemplo, tomo té verde para bajar la presión arterial. ¿Ya? Alcaloides, pero alcaloides son son todo lo que inhiben ADH. No, alcaloide es un grupo compuesto de químicos que tienen diferentes funciones. La marihuana, por ejemplo, es un alcaloide, por ejemplo. La cocaína es un alcaloide, pero eso no son diuréticos. ¿Ya? La teína es un alcaloide, pero en ese caso es diurético. ¿Ya? Ah, y alcaloide diurético. ¿Ya? Ya. Se hace la prueba. Ok. Ya. Pero la diabetes está asociada principalmente a poliuria, ¿ya? Y si uno orina mucho, pierde agua, ¿ok? ¿Sí o no? Y al perder Sí. agua, ¿qué pasa? La sangre, Deshidratación. exacto, y se te empiezas a deshidratarte, nosotros te acuerdas que tenemos en el cerebro, en el hipotálamo, un sensor de osmolaridad, ¿no? Al deshidratarte está aumentando la osmolaridad. Por lo tanto, hay un sensor de osmolaridad, ¿qué cosa indica? De que te da ganas de tomar agua, ¿ok? Sed, ¿sí o no? La sed. Y polidipsia es eso, sed excesiva, ¿ok? ¿Cómo? Dipsia. Con D. Polidipsia. ¿Ya? Con D. ¿Ya? Polidipsia. ¿Ok? Entonces, poliuria, orinar en exceso. Polidipsia, tomar agua en exceso o sed excesiva. ¿Ok? Y eso es porque como estás perdiendo agua por la orina,
Te estás deshidratando. Al estar deshidratándote, está aumentando la molaridad de la sangre. El aumento de la molaridad de la sangre es sensado por osmoreceptores que se encuentran en el cerebro, y estos osmoreceptores entonces estimulan el centro de la célula. ¿Ok? Y eso nos lleva a tomar agua. ¿Ya? ¿Estamos? Estos pacientes entonces tienen poliuria y polidipsia. Ya cuando veamos, y bueno, los pacientes que también tienen diabetes mellitus también tienen poliuria y polidipsia, ¿ya? Pero por causas distintas a la ADH, ¿no? Pero eso lo vamos a ver cuando veamos diabetes. Pero me interesa que tengan en claro esto, ¿ya? El concepto de poliuria y polidipsia asociado a diabetes, ¿ok? Ya. Ok. Ya, por eso la dipsia significa sed excesiva o tomar agua en exceso. Por eso a los alcohólicos le dicen dipsómanos. ¿Ya? Por si acaso. La palabra clásica, la palabra más elegante para decirle a uno alcohólico es decirle dipsómano. ¿Ya? ¿Cómo? Dipsómano. Exacto. ¿Ya? Dipsómano. ¿Ya? Bueno. Ya, tú eres un dipsómano, no te va a entender. ¿Ya? Ok. Dipso. Tenía varios amigos que le decíamos dipso. ¿Ya? Ok. Entonces, al no haber ADH, o al haber deficiencia, o sea, baja secreción de ADH, hay poliuria, ¿no? Esto lleva a, y como no hay reabsorción de agua, la orina es diluida, por eso se llama de diabetes insípida, ¿no? O sea, esto ocurre porque no hay reabsorción de agua a los túbulos colectores. ¿Ya? Las causas que incluyen la deficiencia de ADH puede ser un trauma en la cabeza, ¿ya? Que destruyó las células productoras de ADH, tumores o inflamaciones en la pituitaria o inclusive en el hipotálamo. Acuérdense que a la larga la neurohipófisis es una prolongación, ¿no?, del hipotálamo, ¿no? Una prolongación del hipotálamo. Por lo tanto, si también hay un trauma en el hipotálamo, ¿no?, que esté asociado a la neurohipófisis, también puede producir una deficiencia en ADH. ¿Ya? Profe, se me generó una confusión. Dime. Si no hay reabsorción del agua en los túbulos colectores, ¿cómo hay exceso de orina? Me confundí ahí. Ya, mira, acá están los túbulos colectores, ¿no? ¿Ya? Sí, Acá están los túbulos colectores y ya, ok. Entonces pase el agua por acá, ¿ya? Pase el agua por acá, ¿no? correcto. Ya. Reabsorción de agua significa que el agua entra a la circulación sistémica, ¿ok? Regresa a la sangre. ¿Mm? Correcto. ¿Sí o no? Si no hay reabsorción Sí, de agua, ¿qué pasa? hay más, El agua hay no más regresa. orina. Claro, el agua no regresa a la Ah, sangre, ya. por lo tanto, Sí. se va hacia la orina. Tengo una confusión de términos con el de reabsorción. Gracias, profe. Ya, ok. Sí, algunas veces le dicen reabsorción, uno le dicen secreción, o sea, nada, varios, dependiendo del urólogo, ya el especialista en riñón. No sé, ¿quién les hizo a ustedes este riñón? Rodolfo, me imagino, ¿no? Rodolfo Madrid. Sí. Pero es reabsorción o secreción, se dice, ¿no? O absorción, algunas veces le dicen también, ¿no? A ver, ¿cómo es? ¿Secreción, reabsorción o absorción? Yo le digo reabsorción. Y con eso quédense ustedes tranquilos. ¿Ya? Pero reabsorción en el sentido de Para acá. o sea, producir algo. No, No, eso me enreda. A reabsorción ver, es secretar es esto. producir algo. Reabsorción es ¿Ah? esto. Esto es reabsorción para mí. En términos de riñón. ¿Ya? Los componentes que están en los túbulos colectores regresan a la circulación sistémica. ¿Ok? ¿Ya? Y secreción es esto. Los componentes que están en la circulación sistémica pasan al lumen del túbulo colector, ¿no? O sea, lo opuesto para mí de reabsorción es secreción. ¿Ok? Pero no estamos hablando de fisiología renal. Pero es importante que lo estudien, ¿ah? ¿Ah?
Si es que quieren entender esto de la deficiencia de ADH. Ya. ¿Algo más claro? ¿Quedó más claro o no? ¿O se confundieron más? ¿Ah? Lo importante es que inhibe la entrada de agua hacia la circulación sistémica. Eso es. ¿Ya? Inhibe la entrada de agua hacia la circulación sistémica en los riñones. ¿Ya? De los colectores a la circulación sistémica. Exacto. De los túbulos colectores. ¿Ya? Que es la parte ya final en el glomérulo, ¿no? Ya. Las causas incluyen trauma en la cabeza, tumores, inflamación, ya lo hemos visto. Ya. Ahora veamos lo otro. El síndrome de secreción inapropiada de ADH. En este caso es un aumento en los niveles de ADH. ¿Ya? Aumento en los niveles de ADH. ¿Mm? En este caso, en vez de el concepto al revés, causa excesiva reabsorción de agua desde los túbulos colectores. O sea, la orina en este caso, ¿cómo va a ser? Disminuida. Claro, la orina ya no va a ser diluida, ¿no? La orina va a ser muy concentrada, ¿no? Muy concentrada. ¿Mm? Ya. El problema de esto, ¿no? La orina concentrada es que normalmente el agua está, cuando se acarrea agua, también se acarrea, ¿qué se acarrea o que está asociado a la? ¿Qué los sales, los minerales? Exacto. ¿Mm? En este caso el sodio. ¿Mm? Entonces, excesiva reabsorción de agua produce hiponatremia, o sea, disminución en los niveles de sodio en la, en la sangre. ¿Ok? Miren, entra agua, ¿ok? Pero sale sodio. ¿Mm? Acuérdense de eso, siempre. Entra agua y sale sodio. ¿Ya? O sea, la orina tiene un excesivo, como está muy concentrada, tiene excesiva cantidad de minerales. En este caso, excesiva cantidad de sodio. ¿No? Y por lo tanto, el sodio disminuye en la sangre. ¿Ya? Eso es lo que se llama hiponatremia, disminución de sodio en la sangre. ¿Ya? Y evidentemente ustedes saben que el sodio es un componente importantísimo, ¿no? ¿No? Van a tener ustedes sangre muy... ¿Qué va a pasar cuando hay excesiva reabsorción de agua? La sangre va a estar muy... Concentrado. No, la sangre, no Diluida. diluida, exactamente. Por lo tanto, en la sangre los minerales van a estar muy diluidos, ¿no? Exacto. Y eso esto es lo que se llama hiponatremia. ¿Ya? Profe, ¿puede explicarle de nuevo, por favor? Bien. Me enredo. Hiponatremia. Hiponatremia. Hiponatremia significa niveles bajos de sodio. ¿Ya? Hiponatremia. Bien, mire. Entonces, como Recapitulando. ya recapitulando, como el agua entra en exceso a la sangre, ¿ya? Sí. El agua va a estar, el suero sanguíneo va a estar muy diluido. Diluido. Claro, Sí. por lo tanto los niveles de minerales van a estar muy bajos, poco concentrados, ¿no? ¿Sí o no? Sí, sí. Sí, claro, porque la molaridad de la sangre va a ser mucho menor, ¿no? La molaridad de la sangre, ustedes saben que la molaridad de la sangre, ¿cuánto es? 280, ¿no? Miliosmoles. Ah, mira. Ya. No. Ya. Entonces, como la osmolaridad de la sangre en este caso va a disminuir, ¿no? Eso significa de que disminuyen los niveles también de los minerales, los iones, vamos a hablar así, los iones. Y el más importante en este caso, para el individuo, es la disminución del ion sodio. ¿Ok? Y eso es lo que se llama hiponatremia. ¿Ya? Profe, ¿cuál es el rango de concentración de sangre? Me dice que es 280, pero ¿cuál es más o menos el rango aceptable?
280, saludable. es 280 y bueno, depende del 280 o 285. ¿Ya? Pero dependiendo del aparato con que uno lo mida, algunos miden hasta 300 miliosmoles. ¿Ya? 320, 300. 300. Pero depende del aparato que uno lo mide. ¿Ya? Ya. Bien, entonces esa es la condición, la condición clínica principal en aquellos que tienen sobreexcreción de ADH, la hiponatremia. ¿Ya? O sea, la pérdida de este electrolito, este ion, etc. ¿Ya? Ya. ¿Y qué pasa? A ver, miren. Ahora, evidentemente, cuando hay demasiada, cuando hay reabsorción de agua, etcétera, puede producir edema, ¿no? Porque esta agua, evidentemente, se va a acumular en el tejido intersticial, etcétera. ¿Ya? Bien. Ya, entonces, no se olviden, ¿ya? La excesiva reabsorción de agua está asociado principalmente a hiponatremia. Y ya saben la causa de qué. Porque la excesiva reabsorción de agua va a producir un suero más diluido. O sea, va a disminuir la presión osmótica del suero. Por lo tanto, al disminuir la presión osmótica del suero, disminuye la concentración de los electrolitos o iones. En este caso, y principalmente de el sodio. ¿Ya? ¿Cuáles son las causas principales de esto? Miren acá. Esto es bonito. ¿Me están escuchando, no? Sí. Sí, ya. Sí que sí. Es increíble que hoy día ha funcionado mi internet. Le hice unos cuantos ajustes, me metí a la... Profe, mejor no lo diga porque si no, ya sabe cómo el karma. Pero ya En martes. ¿Ah? Más encima en martes. En martes. ¿Qué pasa con el martes? Usted dijo que el martes le funcionaba mejor el internet. Hoy de verdad, ¿no? Qué raro, ¿qué será? ¿Será que mi hija no está usando su internet para ver sus monitos? Ah, tocarse, po. Creo que la tienen jugando con otra cosa. Claro, el jueves de la tarde está viendo monitos. YouTube. Quiere ser una youtuber la chica. Mira. Ya, así es. Ya. Miren esto, ¿ah? Small cell. Este es un carcinoma del pulmón de células pequeñas. En el pulmón hay diferentes tipos de células, ¿ya? Y una de ellas son las células pequeñas, ¿ya? Qué interesante, ¿no? ¿Qué tiene que ver el pulmón con la pituitaria? Y para que produzca ADH. Voy a poner pizarra, ¿ya? Para explicarles. Ya. Screen share, ok, ya. Vamos a hablar. Vamos a poner pizarrita. ¿Ya? Mire, entonces, nosotros tenemos la pituitaria, la pituitaria acá. La pituitaria. ¿Ya? Y acá está el pulmón. Ahora que está de moda todo lo que es vías aéreas, ¿no? Sorry que yo dibujo como las pelotas, pero bueno, lo que se entiende. Ya, un tumor de células pequeñas. Ya, imagínense acá hay un tumor enorme. ¿Ya? El pulmón. Y esta es la neurohipófisis. Aquí la que produce ADH. Está produciendo de normal manera. ¿Por qué creen que aumentan los niveles de ADH? ¿Alguien tiene alguna idea? Aumentar el espacio de la pleura, sí. No, pero el pulmón no produce ADH. Pero por algo llega ahí, pues. Bueno, pero no. Pues. ¿El ADH dónde va a llegar? Hacia el riñón, ¿no? Riñones. Sí. Ah, Nadie más. Y
Bueno, también puede llegar a los vasos sanguíneos, pero nunca Entonces afecta a al- la circulación menor, para circulación pulmonar. tampoco, no llega en grandes cantidades allá. Normalmente ya al riñón. ¿Ah? Y aparte, Y bueno, afecta. y si llegara acá, ¿qué va a pasar? Nada, pues, va a actuar sobre vasoconstriyendo. Va a regular la presión pulmonar. Pero acuérdense, aquí estamos hablando de una condición en que los niveles de ADH están Aumentado. aumentados. O sea, y si la hipófisis está funcionando bien, los niveles de ADH acá son normales. ¿Qué es lo que causa que el ADH esté aumentado? Una reabsorción excesiva de agua y sodio. No, esa es la consecuencia. Ah. Ese Se es- puede ser que si el ADH no llega normalmente a su órgano blanco, se empieza a producir más y se empieza a acumular, no sé. no, pero esto funciona normalmente y está llegando, está llegando normalmente. La hipófisis funciona normalmente. ¿Ok? Solo que el individuo tiene cáncer de pulmón y de células pequeñas. Pero la hipófisis está funcionando normalmente. Mire, cáncer. ¿Qué les indica cáncer? Un adenoma que está produciendo Ya, pero cáncer. desorden. Ya, ustedes en biología Ah, deben saber cáncer. Las células killer. ya, cáncer. No, ya, las células killer son las inflamatorias que pueden matar las células cancerosas. Pero cáncer significa proliferación celular, ¿no? Proliferación celular, ¿ya? Proliferación. Pero también significa diferenciación celular o desdiferenciación. O sea, la célula cambia su fenotipo. Profe, ¿cómo lo dijo? ¿Qué cosa? Desdiferenciación. Des- Diferenciación. La célula cambia su fenotipo. Y al cambiar su fenotipo, se vuelve en una célula que produce ADH. Por lo Fenotipo. tanto, el ADH también se produce en el pulmón. ¿Ah? O sea, las células pulmonares, en este caso este cáncer de células pequeñas, se desdiferencian, se vuelven locas, ¿ya? Se vuelven totalmente crazy y empiezan a producir cosas que no deberían producir. Mm. Y en este caso producen ADH. Por lo tanto, entre el ADH que se produce en la hipófisis y el ADH que se produce en el pulmón, aumentan los niveles de ADH. ¿Ok? Entonces es una condición, normalmente esta sobreproducción de ADH es una condición secundaria a un cáncer pulmonar. Esto se llama, esta producción de ADH por el pulmón, ¿saben cómo se llama? Producción ectópica de ADH. ¿Ya? Porque evidentemente está produciéndose en un lugar donde no debe producirse. ¿Ya? Producción ectópica de ADH. Sí, profe. ¿Entendimos? Entendimos el concepto, ¿no? Bien. Muy bien. Volvamos ahora entonces a la clase. Sacamos pizarra. ¿Ah? Y volvemos a... ¿Están viendo la pantalla, no? ¿O no están viendo nada? No. Nada, profe. Ya, ok. Sí, porque nada. Vamos a seguir compartiendo pantalla. Ya, ok. Ya, entonces no se olviden de esto, ¿ya? Estos son
chicos inteligentes, así que no se van a olvidar. ¿Mm? Miren que hay hartas cosas para poner en la prueba, ¿sí o no? ¿Mm? Sí. Hay harto. Pero lo bueno de que la endocrinología tiene su magia, uno puede asociar ideas fácilmente, evidentemente conociendo los procesos fisiológicos. ¿Ah? Pero tiene su lógica, y una vez que uno encuentra la explicación, pucha, que se siente bien. ¿Ah? A ver, ¿alguien más? ¿Qué pasó? ¿Quién quiere entrar? Hay un chat, a ver qué significa ese chat. ¿Hay prueba? No sé cómo quedaron con su profesor, con su profesora. ¿Van a tener prueba o no? Ni hemos hablado con ella. Hemos Ya, hablado por WhatsApp nomás. ya háblenle, pues si les van a tomar prueba o no. ¿Eh? Normalmente no deberían tomarles prueba, no se debería tomar prueba, pero como se negocia con los alumnos, no sé si ustedes, ¿cómo se dice? Acordaron con la profesora que iban a tener prueba o no. ¿Mm? O sea, ella había mencionado Supuestamente no que hay iba a ser, prueba. ¿Ah? ella mencionó que iba a ser al final, o sea, cuando volviéramos. Ah, ya, no les dijo que la prueba ahora. No solamente los controles de seminario nomás, pero no las pruebas. Por eso me llamó la atención cuando lo dijo en principio, porque es como raro, no se había acordado eso. Ah, ya. Bueno, háganle acordar. ¿Ya? Yo recuerdo que dijo que sí, pero eran en alternativas, con alternativas. Yo había entendido que tenían Tal que vez ser estoy cuando equivocada. volviéramos. En caso de no volver, ahí ya se tomarían como medidas. Ya. Pero Ya, no vamos profe, a volver, profe, diga lo que sabe. No vamos a volver. no vamos a volver, olvídense, no vamos a volver. O sea, yo voy a volver, probablemente los profesores sí vamos a volver porque igual, yo tengo mi laboratorio botado y yo no puedo dejar mi laboratorio botado tanto tiempo y probablemente... Profe, ¿Ah? profe, ¿usted más o menos cuándo cree que vamos a volver a la normalidad, entre comillas? ¿Por qué? El segundo semestre, ¿Pero en agosto, septiembre? entre agosto y septiembre, 2021. seguramente. Agosto y septiembre, Ya. ¿ya? ¿Y por qué, profe, dice eso? Porque olvídense, pues si la curva de contagio sigue arriba, pues, olvídense. ¿Mm? Todavía no hemos llegado a la meseta ni nada, y no hay normalidad todavía. Y acuérdense que viene ahora el clima frío, la baja radiación, etcétera, o sea, va a proliferar más todavía. Si recién vamos a entrar al invierno, que es donde, acuérdense que en Europa el invierno fue donde los liquidó. ¿Mm? Así que hay que cuidarse. ¿Ya? Sí. Y regresar a clase, 50 alumnos, o 15 alumnos, 20 alumnos, no va a haber normalidad, por lo menos hasta el segundo semestre. ¿Ya? Ahora, no, yo creo que los profesores sí, la cosa de investigación, etcétera, probablemente regresemos en junio, julio, pero los laboratorios son cosas chiquitas, así cerradas nada más. ¿Mm? Donde no se junta tanta gente. Pero las clases, probablemente entre agosto y septiembre. Probablemente. ¿No? Si es que no se controla adecuadamente todavía. ¿Ya? Así que hablen bien con la profesora para ver cómo hacen, si les toman la prueba o se les toma la prueba al final, no sé cómo. ¿Ya? En todo caso, yo hubiese preferido tomarme una prueba online, ¿eh? Si fuera alumno. ¿Ah? Es que, profe, supuestamente como por la universidad no se van a tomar ninguna prueba hasta que Exacto. uno vuelva a la... Exacto, pero por ejemplo yo en mis otros cursos donde yo soy coordinador, yo negocié con los alumnos y ellos me dijeron que no tenían problema en tomar pruebas, en tener PEP, que preferían eso, a llegar y llenarse y en una semana o un par de semanas llenarse de puras PEP. Sí, igual. ¿Sí? Porque ustedes llegan y se van a encontrar con cuántas PEP. ¿Mm? Ahí se les va a caer el sistema inmune y ahí se van a enfermar de verdad. O sea, yo creo que es un tema de conectividad, profe, porque por ejemplo creo que con enfermería las niñas tuvieron pruebas y mandaron sus pruebas y no llegó. Y la profesora les puso a todas un 1, siendo que ellas igual habían enviado las pruebas. Ah, no, Entonces ahí había quedado un poco la embarrada. sí, pues ya ese problema ya de la profesora. No,
Pero no, nosotros aquí somos, ¿cómo se dice? Abiertos y comprensivos. Sí, lo mismo le está pasando a mi hija. Ella está estudiando en la Universidad de las Américas y también parece que tiene problemas de conectividad, etc. Y tiene profesores también que son medio bestias. Bueno, ahí negocia con el coordinador, ¿ya? O con la coordinadora. ¿Mm? Ya, profe. Depende de ustedes. Y en todo caso depende de ustedes, ¿ya? Son ustedes los que deciden si si quieren tener prueba online o quieren tener prueba presencial. Son ustedes los que deciden. El profesor no los puede obligar. Que tengan claro eso. ¿Ok? ¿No? Ya, profe. Que Gracias por tengan- aclarar eso. Me tengan manda muy claro grabación. eso. El profesor no les puede obligar. Son ustedes los que deciden. ¿Ya? Por si acaso. ¿Ya? Ya, niñitos. Seguimos con la oxitocina, la hormona del amor, del amore. ¿Ya? Bueno, ya, entonces ya terminamos ADH, ¿ya? Ahora vamos a la oxitocina, ¿ya? La ¿Profe? verdad que no se conocen muchas patologías asociadas a la síntesis y liberación de oxitocina, ¿ya? Dígame, ¿sí? Hemos visto ADH. ¿Y Sí. qué más aparte de ADH? A ver, ¿qué más hemos visto de ADH? O sea, hemos visto la función endocrina, sí, pero ADH como así como hormona. Aparte de ADH, ¿hemos visto otra hormona? Aparte del crecimiento. La de crecimiento, la prolactina, la tiroides, la CTH, todo lo que está asociado a la adenohipófisis. Ya, La asociado a la prolactina, hipótesis. adenohipófisis. Y ahora estábamos hablando de la neurohipófisis y estuvimos hablando de ADH. Y nos falta terminar con la oxitocina, la hormona del amor, ¿no? Así es. Ya, a nivel del sistema nervioso central es la hormona del amor. Dice que cuando uno se come es la hormona del placer. ¿Ya? La oxitocina se eleva mucho cuando algo come, por ejemplo, se ha visto que cuando alguien come, gente que le gusta el chocolate y que siente un placer extremo por el chocolate, los niveles de oxitocina están elevados. ¿Ya? Durante el orgasmo también, durante el orgasmo masculino y femenino también la oxitocina está elevada. ¿Mm? Pero principalmente, por ejemplo, en el orgasmo femenino, la elevación de oxitocina, aparte del placer que produce, sirve para estimular las contracciones uterinas, ¿ya? Durante el orgasmo femenino, el útero se contrae, y eso sirve para, ¿cómo se dice?, aspirar los espermatozoides que van a llegar allá. ¿No? Es un proceso asociado a la fisiología reproductiva, etc. ¿No? Ahora, la oxitocina también está presente, ¿dónde? En dos procesos importantes. La lactancia y el parto, ¿no? También. ¿No? Pero son condiciones fisiológicas, evidentemente, son condiciones fisiológicas especiales. La lactancia es una condición fisiológica especial y el parto es una condición fisiológica especial. No siempre una persona va a estar en lactancia o va a estar en parto, ¿no? Son condiciones acotadas, ¿no? Bien. Sin embargo, la oxitocina sí, como ya les dije, es una hormona que en el sistema nervioso central se encarga del placer. ¿Verdad? Se ha visto que se cree, pero sin embargo, no hay muchos síntomas, o sea, no hay muchos, como se dice, a ver, como le digo, no se conoce ninguna condición clínica asociada a niveles elevados o a niveles anormales de oxitocina, ¿ya? Para que tengan claro. Me parece que la oxitocina, si se eleva o disminuye, no está asociado con ninguna anomalía significante. ¿Y eso saben por qué? Normalmente. ¿Tienen alguna idea por qué? No, ¿qué cosa es? La oxitocina. La oxitocina, si está elevada o está disminuida, no está asociado a ninguna enfermedad. No produce ninguna patología. ¿Por qué? Porque existen otros neurotransmisores que están cumpliendo la función de oxitocina. Son síntomas como lo que en fisiología le llamamos mecanismos redundantes. ¿Ok? ¿Entendieron eso? La redundancia, la oxitocina puede ser reemplazada algunas veces por la adrenalina, la acetilcolina, la dopamina, etc. Acuérdense que hay infinidad de neurotransmisores, ¿no? ¿Ah?
Y entonces, la oxitocina cuando actúa como neurotransmisor puede producir, puede ser reemplazada por algún otro neurotransmisor. ¿Ya? Por eso no está asociado o no se conoce ninguna patología clínica asociada a las secreciones anormales de oxitocina. ¿Ok? Ok. Ya, muy bien. Tiroides. Entonces acabamos con la hipófisis. ¿Ok? Hemos terminado la hipófisis. ¿Ya? Hemos terminado la hipófisis. ¿Ya? Entonces ahora nos vamos a la tiroides. ¿Ya? La tiroides es un órgano que es una glándula o órgano que está acá alrededor del cuello, ¿no? Y que se encarga de la secreción de las hormonas T3 y T4, que son hormonas metabólicas, ¿no? Que se encargan del metabolismo general del organismo. ¿Mm? Regulan la temperatura, etc. Tiene diferentes funciones la tiroides, ¿no? Regula la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal, etcétera, etcétera. ¿Ah? Bien. Ya. Entonces, bueno, estas son las características de la tiroides. Lo más importante es que la tiroides secreta T3 y T4. Ahora, T3 y T4 son las hormonas tirotropinas o tiroideas. ¿Ya? Son hormonas conocidas como hormonas tiroideas. ¿Ya? Siendo la T3 mucho más funcional que la T4. ¿Ok? Ahora, la producción de la T3 y T4 depende de dos factores. Evidentemente depende de la TSH, que se produce ¿dónde? En la hipófisis, ¿no? TSH. Y también de otra hormona que es la TRH, que se produce en el hipotálamo. ¿Verdad? Pero para que T3 y T4 sean producidos, necesitan de otro componente adicional. ¿Saben cuál es? No que no. El yodo. Ah, claro. El yodo. ¿No? El yodo. ¿Vale? Sin yodo no hay conversación. Por más que haya TRH, por más que haya TSH, por más que esté en la tiroxina, etcétera, no hay producción de T3 y T4. ¿Verdad? Entonces, si hay escasez de yodo, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber hipotiroidismo, ¿no? Bien. Entonces tenemos varios factores que controlan la producción de T3 y T4, o de T4 y T3. TRH, factor hipotalámico, TSH, factor hipofisiario, y el yodo, ¿ok? Factor alimentario. ¿Mm? Ahora, normalmente el yodo no se encuentra como consumo alimenticio en la naturaleza. O sea, existen ciertos componentes, o sea, ¿cómo se dice? Existen ciertos alimentos que contienen yodo, nada más. No todos los alimentos contienen yodo. ¿No? ¿Se acuerdan qué alimento principal es el que contiene yodo? Cochayuyo. ¿Ah? Cochayuyo. El cochayuyo, ¿qué más? La sal. La sal normalmente no tiene yodo. Es que está ayudada. Ah, porque eso es porque la yoda artificialmente. Claro. Pero normalmente la naturaleza no está como yodada. Mire, les cuento una cosa, ya como para terminar, y después ya... El pescado, los mariscos. Exacto, todos los El productos... piure. El piure. Sí, la mayoría de productos... Piure. Ya, ustedes están hablando cochayuyo, piure, pescado, todos esos son productos asociados al mar, Mar. ¿no? ¿Ok? Productos marinos. ¿Sí o no? La leche. No, la leche no tiene yodo. Ah, yo decía, ¿no? Claro. Ya, pero los productos marinos, por lo tanto, imagínense, ¿qué pasa con la... Entonces, ustedes saben que existen muchas poblaciones, pero hay poblaciones que viven a nivel del mar, poblaciones costeras, ¿no? Y hay poblaciones que viven sobre el nivel del mar, ¿no?
que viven lejos de la costa, ¿sí o no? Como Santiago, por ejemplo, que vive lejos de la costa, ¿no? Entonces, ¿dónde creerían que debería haber más casos de hipotiroidismo? De hipotiroidismo, o sea, de hipotiroidismo asociado a la escasez de yodo, en pacientes, en poblaciones costeras o en poblaciones que viven lejos de la costa. Yo creo que costera, porque como comen tanto marisco, hay un momento que el cerebro le dice, ya, si tanto me den marisco. No. ¿No es costera? No pasa nada. Entonces las personas que comen, es al revés, las personas que comen harto marisco tienen sus niveles de yodo normales, porque el cuerpo elimina yodo también. Tienen sus niveles de yodo normales, por lo tanto sus niveles de hormonas tiroideas las tiene normales, ¿no? Ya, ok. En cambio, ¿qué pasa con las personas que viven lejos de la costa? Tienen déficit de yodo. Tienen poco. Porque es más Yo, por lo inaccesible. tanto, exacto. Acuérdense que todavía no existía, imagínense que todavía no existe la sal yodada. ¿Mm? Entonces, por lo tanto, las poblaciones de lejos de la costa tienen mayor incidencia de hipotiroidismo, ¿no? De hipotiroidismo, lo que se llama el hipotiroidismo endémico, ¿ya? Porque tienen escasez de yodo, ¿ya? ¿Y cómo se arregló eso? Por ejemplo, los incas, ustedes conocen lo que son a los incas, ¿no? Los incas de Perú, Sí. que llegaron hasta el Maule también, ¿ya? Bueno, los incas, el centro de la civilización incas, ¿se acuerdan dónde estaban? Un poco de ¿Cusco? historia. Cusco, ¿no? Cusco, Perú, ¿verdad? Que está a 3.500 metros sobre el nivel del mar, o sea, está como a 10 horas de la costa, ¿ya? De la costa más cercana. Sin embargo, los incas nada más, acuérdense que el imperio inca era un imperio, como todo imperio, había una casta que eran los incas y el pueblo, ¿ok? Bien, la casta que era la casta imperial, etc. Ya, bueno, el pueblo tenía problemas de hipotiroidismo, pero los incas, la casta imperial, ellos no tenían ningún problema de hipotiroidismo. ¿Saben lo que hacían en la casta imperial? Porque ellos lo sabían claramente. Ellos mandaban todos los días a sus chasquis, o sea, a sus correos, ¿no? A que les trajeran mariscos frescos todos los días, desde la costa. ¿Ok? Ellos comían... ¿Se salió? Parece. Se cayó. No, se cayó, Se cayó, pero está se ahí, cayó. está presente, veo un cuadrado verde. Yo no Está veo. silenciado. Volví. ¿Me escuchan? Sí, profe. Ya, fue una pequeña caída, ¿no? Está en YouTube, Sí, parece que... ya son las 1, ahora en YouTube. Ya. No, ahora para que ustedes vayan a cocinar. Vayan a hacer el almuerzo para ustedes y para la familia. Está listo, este profe está listo. Ah, ya, tempranito hacen el almuerzo. Ah, ya. Bueno, la Bandi se saca el almuerzo. El Ya, almuerzo muchachos, de la Bandi. entonces, no, acuérdense, ahí, entonces los incas, la familia imperial inca, etcétera, no tenían problemas de hipotiroidismo, en cambio el pueblo no le llegaba, los mariscos, evidentemente, ellos sí tenían problemas de hipotiroidismo. ¿Ok? ¿Y sabes cómo antiguamente, hace un siglo y medio atrás, el problema de hipotiroidismo endémico era, ¿cómo se dice? Un problema importante en salud. ¿Mm? Hasta que luego se descubrió que era el yodo, evidentemente, imagínense, hasta los incas sabían que el yodo era el responsable prevenía el hipotiroidismo, ¿no? Luego les voy a enseñar cómo es la condición de hipotiroidismo endémico, para que vean lo importante que es, ¿no? Entonces se creó la ley del estanco de sal, que es decir, que la sal, para que los individuos tuvieran yodo, no siempre, cualquier tipo de independiente, si vivieran en la costa o vivieran lejos del mar, la sal se yodaba, ¿ok? La sal se yoda. ¿Mm? Okay. ¿Ya? O sea, le agregaron yodo a la sal. Por lo tanto, todo el mundo ya puede tomar yodo. ¿Mm?
Ahora, hay algunos vegetales que sí pueden tener yodo, ¿no? Que tienen yodo. Por ejemplo, el rabanito o el rábano. ¿Han oído hablar de eso? ¿Han comido rabanito, me imagino, no? Sí. ¿Cuál es ese? Esa pelotita roja, etcétera, que en ensalada se puede comer, ¿no? Y que cuando uno lo Pelotita come roja. solito es picante así medio, como que uno queda así. Ya, ese tiene yodo, ¿ya? La espinaca también tiene yodo, Uy, qué rico. ¿ya? Espinaca, el rabanito, etcétera. ¿Ya? Eso también puede suplir las condiciones de falta de yodo. ¿Ya? Pero ahora eso ya, el hipotiroidismo endémico al menos ha dejado de ser un problema de salud pública gracias a que la sal ahora la yoda para el consumo humano. ¿Ok? Ok. Bien, ya pues, nos quedamos aquí. Sí, 12:57. Ya les hace hambre, me imagino. Después tienen Sí. clase, ¿no? Después tienen clase Sí. todo. Más clases, Sí, Dos. profe. más clases. Pero es entretenido tener clase online. Estar echado en la camita ahí, mirando tele, luego lo escuchan la grabación. Ya. Profe, ¿está subiendo las grabaciones? Sí, sí. Ahora, hoy día, entre hoy y mañana, voy a subir las grabaciones del jueves y la de hoy día. ¿Ok? Ya, profe, porfa, que no puedo ir a la del jueves. Ya, ok. Ya no te preocupes. ¿Ya? Ok. Ya, chao. Ya, cuídense. Chao, profe, Chao, chao, cuídense. 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 Ustedes cuídense mucho, ¿ah? A comer yodo, profe. Sí, coman yo. Ya, pero Vámonos. no se vayan a bestializar con la sal, porque ustedes ya. Ya, cuídense, muchachos. Chao, chao. Chao, chao.